Nada, bienvenidos todos. Si acaso te doy paso ya, simplemente, Cuando tú bueno, digas, cuando sí, tú digas. tenemos lo que Carlas ha titulado como reflexiones generales acerca de la prefabricación, sobre todo alrededor de lo que es la construcción industrializada digamos, de tipo modular. Y bueno, él quiere, digamos, en cierta forma, plantearnos el reto de si esta es una alternativa para que el acceso a la vivienda se pueda, digamos, de alguna forma democratizar, ¿no? Que sea, digamos, esta una palanca que lo facilite. Simplemente deciros que lo que hacemos siempre es vincular estas presentaciones a nuestros programas formativos. La de hoy está pues claramente vinculada a nuestro posgrado en construcción industrializada, del que Carlas es profesor destacado. Y luego al final de la presentación, bueno, os daré dos pinceladas sobre este programa y acceso a un código QR por si queréis pedir información sobre este mismo programa. Y nada, no le robo más tiempo a Carlas, así que adelante cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias, Albert, por la presentación. Y hoy vamos a dedicar esta primera sesión introductoria, que también me ha servido a partir de lo que hicimos en la presentación de la Student Week del 2024, en donde se trató este tema precisamente en previsión de hacer el curso, de unas reflexiones generales acerca de la prefabricación y de la construcción en general. Será más filosofía que no lo que sería la parte puramente técnica, pero creo que es bueno saber de dónde venimos y a dónde vamos y lo que ha pasado entre medio. Así que si me permitís, vamos a empezar hablando de una parte que es importante en esta reflexión, que es visto desde el punto de vista puramente económico. Cuando nosotros hablamos de los sectores de producción hoy en día, y hablamos del sector primario, secundario, terciario, hoy se está hablando ya del cuaternario y del quinario, tenemos muy claro que esto es lo que ordena básicamente las economías de los países avanzados y lo que de alguna manera estructura estas economías. Entonces, claramente el sector primario estaría ligado con los sectores productivos de las extracciones de las materias primeras en la tierra, sería la ganadería, la pesca, la agricultura. El secundario ya habría una manipulación de estas materias primeras y formaría lo que sería la industria, básicamente el sector energético y minero. Luego ha venido lo que sería el terciario, lo que entendemos por servicios, y hoy en día ya estamos entrando en una nueva etapa con unas nuevas economías de producción. Todo el mundo conoce las grandes estructuras de distribución de Amazon, etcétera, y por tanto ahora ya entramos en un sector que ya ha superado el de los servicios y estamos entrando en una nueva era a partir también de las tecnologías de la información, de la digitalización. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la construcción? Entonces vamos a ir mucho más atrás, vamos a ir al principio. Y yo hablo de la primera revolución, que es la revolución neolítica, que todos tenemos claro más o menos a partir del conocimiento histórico cuándo empieza. Pero lo que es importante de la revolución del neolítico, básicamente, es el programa que propone a la humanidad que empieza a desarrollarse. Y por tanto empezamos a hablar de que se pasa de una etapa en donde la humanidad todavía era cazadora y por tanto itinerante, a un momento en donde se instala en lugares fijos y desarrolla dos tecnologías que conforman el sector primario, que son básicamente la agricultura por un lado y la ganadería por otro. Y estas dos revoluciones son las que marcan precisamente que el hombre pueda establecerse en un lugar concreto, lo que luego llamaremos ciudades, y que ligado a esta ciudad aparece una civilización. Y por tanto, el programa básico del neolítico, que empezó hace 15.000 años más o menos, sabemos que es precisamente asegurar que la humanidad pueda comer cada día sin necesidad de hacer grandes esfuerzos y además que tenga la posibilidad de vivir en un lugar concreto porque ya tiene la nutrición asegurada. Después del recorrido que haremos durante esta presentación, llegaremos al final de todo
y nos daremos cuenta de que el 70 o el 60 o el 80 depende de por ciento de la humanidad después de 20.000 años de evolución, no tiene asegurado lo que sería básicamente los dos puntos básicos de la revolución industrial, como sería el hecho de comer cada día y tener una, eh, un lugar de lo que diríamos vivir bajo un techo estable que le permita desarrollar precisamente este programa. Hoy en día hablamos de una población mundial de 8.000 millones de personas y la pregunta retórica que ya hemos contestado, pero que vamos a ver cómo, se ha hecho realidad para toda la humanidad la revolución neolítica, es decir, el principio básico de nuestra civilización occidental, oriental y en conjunto, esto que hoy llamaríamos la globalización. Entonces, cuando nosotros proponemos qué entendemos por construcción modular, prefabricada, industrializada, qué es exactamente y hasta dónde hemos llegado, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que nos pueden ayudar a cómo la arquitectura que nosotros llamamos modular, es decir, a partir de un módulo, en la vieja y en la antigua Grecia ya lo tenían claro porque ellos estructuran precisamente sus estilos constructivos a partir de un módulo. ¿Y qué es un módulo? Bueno, si vamos básicamente a los conocimientos matemáticos básicos que tenemos, es decir, a el elemento mínimo que luego se va repitiendo, se puede combinar y a partir de aquí crece. Si vamos al antiguo templo romano, la Acrópolis por excelencia, vemos que el módulo viene fijado precisamente por unos elementos decorativos que son los triglifos y las metopas que aparecen en ese tipo de construcción, a partir del cual se estructura el resto de todo el edificio. Por tanto, fijémonos en el caso del Partenón y de los sistemas de construcción griegos, que tenemos exactamente este módulo que podemos ver reflejado en la repetición del triglifo, que es la parte, en este caso, formada por tres, la metopa que queda en medio, el triglifo, la metopa, y esto ordena exactamente la posición de los pilares y a partir de aquí va creciendo de manera ordenada este sistema modular que ya lo es la construcción griega y que por lo tanto ordena todo el espacio. Si nos fijamos en la construcción clásica de la arquitectura clásica, este concepto de módulo preside precisamente todo este tipo de construcción. Con lo cual, nosotros ya tenemos, a partir de la construcción antigua, claro que es una fórmula modular. Y fijémonos que esto, cuando lo vemos en los estilos antiguos, crea pues una repetición de piezas iguales que inicialmente no repugna a la vista, sino que ya estamos muy acostumbrados a verlo, en donde vemos la repetición de una pieza que es un módulo inicial, cómo se va repitiendo en cada uno de los órdenes de las construcciones de la antigüedad. Y aquí tenemos, pues, yo sé, el circo romano de Roma o cualquier pirámide en Sudamérica o incluso pues, las mezquitas islámicas o en la construcción persa antigua. Vamos viendo cómo esta idea de una pieza elemental que se va repitiendo, que es lo que nosotros básicamente entendemos por construcción modular. Si luego vemos que esto se repite, por ejemplo, en los sistemas románicos, en los sistemas góticos, en donde vamos viendo precisamente esta repetición en los pórticos de los claustros o en cualquier tipo de construcción a partir de tres o cuatro elementos básicos, ya podemos entender que en toda la historia de la construcción, antigua, moderna, medieval, etcétera, esta idea de repetición modular la tenemos.
Y ya si vamos pues, a la construcción típica de los palacios de Venecia o incluso la construcción moderna de edificios futuristas como el que estamos viendo en Roma o el Palacio del Quirinal, etcétera, vemos cómo todos los elementos constructivos se van repitiendo una y otra vez y por tanto tenemos una idea de lo que es inicialmente lo que nosotros entendemos como módulo o construcción modular, porque es finalmente la que ordena todos estos espacios que se van repitiendo una y otra vez. Con lo cual, a partir de dos, tres, cuatro elementos básicos, nosotros por repetición podemos, por suma o resta de estos elementos, podemos componer lo que serían los edificios a los que estamos acostumbrados a trabajar. Esta manera de trabajar que se va repitiendo, repito, desde hace miles de años y que lo tenemos muy asumido, cuando llega a la primera revolución industrial, que es un punto importante de la construcción, porque aparece un elemento constructivo nuevo, que es el acero, que hasta entonces no se utilizaba o no se utilizaba con la profusión que se empezó a utilizar después, tenemos también cómo la posibilidad de la producción en masa de elementos ya dentro de lo que sería el plan de industrialización, podemos también adaptar estos nuevos métodos de trabajo y estos métodos de producción a una nueva construcción que llamaremos, en este caso, construcción industrializada. Quiere decir que la antigua construcción romana, griega o inca, es igual, la que fuera, no era industrializada, no en el sentido de que hay ya una serie de máquinas que nos permiten producir estos productos de manera industrializada, que es cuando aparece la industria. Y el ejemplo más claro de la primera prefabricación en la época de la Revolución Industrial es básicamente el edificio conocido del Crystal Palace, que fue un edificio que se construyó a partir de materiales repetidos y que se construyeron en el lugar. Y por tanto, ya se inaugura lo que más modernamente nosotros entendemos como construcción prefabricada. Era un edificio que además estaba pensado para que cuando se acabara la exposición universal se pudiera desmontar, pero después, por razones históricas, quedó el edificio y no fue ya hasta casi muchos años después, en 1900 y pico, que ya se desmontó porque hubo un incendio. Pero lo que es interesante de ver en el edificio de Paxton, el Crystal Palace, es la repetición y la utilización de materiales que ya venían preconformados con unas dimensiones precisas y lo único que se hace ahí es montarlos in situ. Y estos materiales básicamente hoy los asociamos a construcciones modernas, como puede ser el vidrio, en donde toda la cubierta era vidriada, elementos como cerchas que venían en este caso construidas ya en acero, y muchas de las vigas o de las viguetas que servían para la construcción eran de madera. Por tanto, estos tres materiales, madera, acero y vidrio, que continuamos utilizando y que han formado parte de la construcción desde estas épocas, ya es uno de los primeros recursos que utilizan precisamente las construcciones prefabricadas. Lo que también es interesante de ver es que estos edificios, en este caso industrializados en Inglaterra a mitad del siglo XIX, cuando ya había aparecido la construcción industrial es una tecnología que está en manos de jardineros, no todavía de arquitectos o de ingenieros, sino de gente que tenía la habilidad de hacer grandes espacios para que cuando traían pues las grandes elementos botánicos de países exóticos, entonces la India o América del Sur, etcétera, los pudieran preservar en unas condiciones de temperatura y de humedad parecido a los lugares en donde crecían y entonces empezaron a construir grandes hibernáculos donde tenían estos hibernaderos, donde tenían estas plantas exóticas. Y por tanto es un tipo de producción gigante, si se quiere, para la escala en que se construía, basada en un sistema de producción básicamente, en este caso, proveniente de la jardinería. Bien.
Y además, nosotros todos tenemos en el imaginario, nuestro imaginario, en este caso fílmico, las famosas casas del oeste hechas de madera. Fijaros que también es la mitad del siglo XIX cuando se hace la conquista del oeste famosa, en donde aparece un método de producción que proviene de Europa, en donde se fabrican los graneros típicos en países como puede ser Holanda o Suecia o países del norte, que es lo que entendemos como el balloon frame, que serían pues los famosos salones del oeste. Luego veremos una foto, y el balloon frame, que es una tecnología que aparece también a mitad del siglo XIX, permite una construcción rápida, ligera, a base de elementos portátiles, en este caso de madera, ya que cuando llegan en la conquista del oeste no existen todavía industrias que puedan manufacturar este tipo de elementos, y que por tanto son un tipo de recurso constructivo muy sencillo, pero que permite un tipo de construcción masiva. Y fíjense que modernamente lo que llamamos el steel framing, que es hecho con perfiles clase 4, lo que llamaríamos de pared delgada, es decir, las zetas conformadas en frío, las Cs, etcétera, que tenemos ahí abajo a la derecha una foto, no es más que el balloon frame hecho de madera, pero transportado a día de hoy. Por tanto, es un tipo de construcción que mimetiza exactamente lo que hace más de casi 200 años ahora nosotros ya hemos ido construyendo. Por tanto, el balloon frame es una respuesta también a una necesidad de construir rápido con elementos de bajo coste y con producción masiva. Hoy en día diríamos que esto es construcción low cost, si se nos permite así, con una tecnología que sería en este caso por utilizar productos naturales, por tanto, que sería construcción friendly con el clima, etcétera, pero era más una necesidad que una idea buscada de mantener el entorno, necesidad que ahora tenemos y que en aquella época no tendrían. Por tanto, fíjense que el famoso salón del oeste, pues está hecho básicamente con listones de madera preconstruidos y por tanto manufacturados, pero que vienen ya en un tipo de construcción que podemos considerar como prefabricada. Y en esta tradición, pues si ustedes van, por ejemplo, a los Estados Unidos, hay una de las asociaciones de construcción en madera más importantes del mundo, que es la American Plywood Association, en donde si van al catálogo de la American Plywood verán exactamente la cantidad de productos que hay basados en la madera y que por tanto son productos naturales. Y hoy en día utilizamos muchos de estos materiales producidos por la American Plywood y que hoy se han extendido por todo el mundo, como pueden ser los paneles de fibras orientadas o no, los OSB, etcétera, que vienen precisamente de la tradición estadounidense de construcción a partir de el balloon frame famoso de las grandes construcciones de esta época en el oeste. Y lo que les decía, la evolución natural del balloon frame sería el steel frame que utilizamos hoy en día, a partir de la misma idea, en donde se sustituye el listón de madera o el cuadrado de madera por un tipo de perfil metálico ligero que permite precisamente prestaciones similares, y precisamente por ser un material que puede trabajar a flexión y que puede construir un tipo de estructuras un poco algo más complejas que los famosos salones del oeste, pues da mucha posibilidad de cara a la construcción de arquitectura, si se quiere también prefabricada, por cuanto que son materiales que ya vienen preconformados y se pueden montar incluso y ser transportados semi elaborados directamente a pie de obra. Por tanto, es una solución posible, ha sido posible durante más de 200 años en una dirección, y hoy seguimos en la misma, cambiando materiales más modernizados y con unas prestaciones mayores que las que teníamos. Pero si vamos a uno de los, digamos, iconos de la época industrial, que sería la Torre Eiffel,
también fue posible construir en muy poco tiempo, ya que la Torre Eiffel se construyó en poco más de un año, precisamente utilizando la prefabricación, ya que partes de la torre venían ya perfectamente construidas desde taller y lo único que se hacía allí, lo que se hacía allí era ir ensamblando estos tramos que ya venían perfectamente construidos y por tanto esto aceleró mucho la producción de este tipo de construcción. Por tanto, la Torre Eiffel sería de alguna manera un ejemplo de cómo las prestaciones industriales se pueden adaptar a la construcción con un objetivo clarísimo que es acelerar los procesos y conseguir en procesos y por tanto conseguir construcciones que no es más, como los franceses hablan de un tour de force, que es una demostración de poderío. Bueno, pues el tour de force que se hizo para construir la Tour Eiffel no es más ni menos que una demostración, que es lo que se pretendía, de lo que una potencia industrial, Francia en el siglo XIX, podía conseguir para poder enseñar al mundo cuál era su potencial posible delante de este tipo de heroicidad, construir en tan poco tiempo un edificio de estas dimensiones. Pero si se fijan, repito, la Torre Eiffel es un ejemplo, pero otro que es un icono también de la construcción internacional, la famosa Estatua de la Libertad, que también está construida por Eiffel y que fue un regalo de Francia a los Estados Unidos por su centenario, también es una construcción prefabricada. Y ahí ven, por ejemplo, cómo se está modelizando la mano que soporta la Constitución que tiene y cómo en el taller se estaba construyendo exactamente pues todo lo que sería el manto de la propia libertad, que es en definitiva. Pero si se fijan, la estructura interna de la Estatua de la Libertad no es más ni menos que una pila de puente típica de Eiffel que soporta en este caso el brazo con la antorcha, etcétera. Pero que no deja de ser construcción prefabricada. Y fíjense que si se construye en París y se traslada a Nueva York en barco, hoy en día, ¿qué no podemos hacer? Si esto es una construcción de hace casi 150 años, cuando ya se podía construir en París y transportar a Nueva York, lo que quiere decir que la prefabricación era ya un sistema, no digo que habitual, pero sí un sistema posible y que por tanto se podía. Y el paroxismo de la construcción industrial metálica sería ya a final del siglo XIX, lo que se conoce como la Galería Machine, la Galería de las Máquinas, con un gran pórtico de casi 100 metros de luz. Estamos hablando de final del siglo XIX, como los sistemas de construcción industrializados también permiten un sistema de construcción in situ a base de nuevos elementos muy potentes como son grúas, como son elementos de izado y para maniobrar todos estos grandes bloques de material construido para ponerlos in situ o ensamblarlos y poderlos construir. Por tanto, la construcción industrializada durante el siglo XIX ya da respuesta a las grandes construcciones industriales que se están desarrollando en esta época y que además dan un servicio en este caso, a una industria incipiente o no tanto, que permite este tipo de construcción. Cuando llegamos a la segunda revolución industrial, es decir, cuando aparece el motor de explosión, hoy en día estamos asistiendo, ya lo vemos, al final de esta época que se inauguró a primeros del siglo XX, y también aparece la electrificación masiva, el motor eléctrico, por tanto estamos hablando de la segunda revolución industrial. Sí que ya hay un salto cualitativo importante porque los métodos de producción que se aplican en el automóvil, ya hay quien entiende que hay que transportarlos ya directamente a la construcción.
Y por tanto, los arquitectos de la arquitectura moderna de la Bauhaus, por ejemplo, Gropius, luego veremos la producción industrializada también, pero básicamente ya se plantean cómo dar respuesta al problema de la construcción, ya no de grandes edificios industriales, sino de lo que sería el problema habitacional, cómo resolverlo a partir de la prefabricación. Y por tanto, hay un material nuevo que ya también entra en juego, que sería el hormigón, aunque tarda un poco más, pero siguiendo la tradición del balloon frame, etcétera, se plantea ya la construcción modular ligera. Y por tanto, esto en Estados Unidos, tenemos un ejemplo clarísimo. Esto es un catálogo por correo de casas prefabricadas del año 1927 de la Sears Roebuck, que es muy famosa, en donde ofrecían pues un catálogo con, fíjense que este es el, el- la casa número 115, lo que quiere decir que tenían un extensísimo catálogo de casas prefabricadas que ya se vendían incluso por correo. Entonces, por tanto, estamos hablando de hace 100 años, en los Estados Unidos ya tenían claro que se podía prefabricar a partir de un material que ellos conocían perfectamente, que era precisamente la madera con el balloon frame, pero con los añadidos de una cierta categoría en el detalle, en la construcción, etcétera. Y repito lo que les comentaba anteriormente, en el caso de la Bauhaus, Gropius y compañía, pues ya ellos experimentan y buscan y dan respuesta, por ejemplo, a las casas propias de los profesores a partir de un sistema modular prefabricado. Luego vemos la Maison de Vidre que está debajo, la Maison de vidrio del Charrot, que ya es una construcción industrializada, pero adaptado al sistema de la vivienda. Por tanto, ya se da respuesta a partir de la construcción modular y de la construcción prefabricada a la posibilidad de reproducir esto en la construcción habitual de los edificios. Y ya un poco en la madurez de esta segunda revolución industrial, y me centro en dos modelos que son muy famosos de coches, por un lado el famoso escarabajo de la Volkswagen y por otro el dos caballos, en donde si nosotros, en el caso de la industria del automóvil, somos capaces de producir un tipo de producto que dé respuesta a la mayoría de la gente con un coste muy reducido y además con unas prestaciones que se adapten a la mayoría de la población, y esto ha sido posible en el mundo del automóvil. ¿Por qué no pensar que esta misma respuesta se puede dar en el mundo de la vivienda? Que es la pregunta que nos hacemos siempre. Simplemente recuerdo que cuando se encarga al equipo técnico de la casa Citroën lo que luego sería el dos caballos, el programa era muy sencillo. Y además se lo he copiado aquí. Transportar a dos campesinos con sus zuecos, 50 kilos de patatas o una barrica de vino, y con una velocidad máxima de 60 kilómetros a la hora, con un gasto de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros. ¿Quién no firmaría esta misma idea en cualquier tipo de edificio en que pudiera tener unas prestaciones similares a las del dos caballos con un coste relativamente pequeño? Bueno, pues esta es básicamente la idea. Y luego ya hay todos los futuristas, básicamente Buckminster Fuller, que hace toda la producción de lo que son los Dymaxion, que tiene 200.000 variantes, pero en cualquier caso siempre busca la prefabricación, inspirándose precisamente en la producción de Henry Ford, de lo que serían los Forte famosos, que son los que utilizan precisamente la construcción industrializada a base de el montaje de piezas que ya vienen prefabricadas y que lo único que se hace en la cadena de producción. Aparecen muchos futuristas, en este caso Fuller, porque es uno de los más conocidos, cómo van desarrollando todo tipo de estructuras, todo tipo de ideas, que luego, por ejemplo, aquí tenemos las famosas cúpulas de Fuller, que en la Segunda Guerra Mundial pues, se utilizan de forma masiva precisamente para hacer construcciones para el ejército.
a base de contrachapado, es decir, de plywood de madera, con un peso, como se puede ver, reducido y que da respuesta a un tipo de construcción de emergencia y de bajo coste y que, por tanto, son posibles técnicamente y que lo único que ha de haber detrás es un interés político para que todo esto se pueda llevar hacia adelante. Y si me permiten, porque es la debilidad de el que les presenta esta charla, es la Maison de Jean Prouvé, que sin duda ha sido uno de los grandes precursores de la construcción ligera industrializada y de la cual Prouvé ha sido sin duda uno de los grandes constructores y propositores de soluciones industrializadas de bajo coste. Y hoy nos centramos en la vivienda, pero piensen que Prouvé pues, ha desarrollado todo lo que luego conocemos como muros cortina de aluminio, la utilización de materiales como el plexiglas en su primera etapa, la combinación de acero y de madera, y con todo este tipo de soluciones, Prouvé fue haciendo una propuesta absolutamente extraordinaria en su catálogo de cómo se puede prefabricar, de cómo se puede utilizar la potencia de la industria para dar solución, en este caso, a su propia casa, pero no solo, sino que fue una persona con una visión de lo que sería el futuro de la construcción ligera, que afortunadamente algunas de las ideas se han ido cumpliendo después de Prouvé. Aquí tendríamos pues la producción en su famoso atelier de Maxville de lo que serían elementos de fachadas ligeras, por supuesto. Y luego ya tendríamos, pues, nuevamente aspectos de innovación. Aquí les pongo una construcción famosísima de Moshe Safdie, debida también al gran ingeniero August Comendan, que fue el que colaboró durante muchos años con Luis Kahn y que permitió, por ejemplo, a partir de módulos prefabricados y postensados, construcciones que han sido ejemplo en la arquitectura moderna, como este que tenemos de la exposición de Montreal, en donde Buckminster Fuller, en la construcción del pabellón americano, hizo esta famosa cúpula geodésica, que ha sido uno de los ejemplos también de construcciones modernas a partir de elementos realmente sencillos, como sería un tetraedro que va sumando hasta formar una cúpula de estas dimensiones. Fuller siempre ha sido un visionario, pero nos adelantó una manera de construir que luego ha tenido aplicaciones en la construcción, no solo prefabricada, sino en general. Y con esto vamos también a recuperar un momento interesante de la historia de la humanidad en donde se da respuesta al problema de la vivienda masiva dentro de los países comunistas, en la URSS, lo que sería la Rusia comunista, cómo se plantean lo que serían las famosas ciudades satélite, con construcciones de prefabricación pesada, cerrada, con paneles de hormigón, pero que en la época de Khrushchev, que fue uno de los dirigentes soviéticos más conocidos, cómo se dio respuesta en muy poco tiempo en construcciones masivas de una calidad innegable para hacer edificios que todavía hoy en día están en pie y que reflejan el estado del conocimiento en una época muy determinada y dentro de un contexto político muy determinado. Pero lo que sí queda claro es que si hay una decisión política en un país determinado para construir masivamente algún tipo de producto que pueda dar respuesta, en este caso, al problema de la vivienda, si se quiere así, Rusia nos demostró, la URSS, en los años 50 y 60, nos demostró que esto no solo era posible, sino que era viable, y ahí está su ejemplo. Y por tanto, esta
respuesta masiva que se dio en la Rusia de los años 50 y 60, luego se transportó a la arquitectura moderna y, por ejemplo, Le Corbusier en sus famosas unidades de habitación, como es la de Marsella. Abajo a mano izquierda tienen el Plan Voisin, que era la de la Citroën, que muchos exegetas dicen que afortunadamente que no se hizo, pero sí que vemos cómo el Corbusier da una respuesta también al problema de cómo desarrollar un tipo de vivienda social, pero de calidad, en donde parte de una idea que es muy interesante porque luego se recupera también en la construcción prefabricada, en donde cada uno de los elementos de habitación, lo que serían pisos, dúplex, etcétera, básicamente, fíjense en el detalle que luego volveremos sobre él, de que en este caso estamos hablando como si esto fuera un módulo prefabricado que puede ocupar precisamente estas zonas de la estructura previamente construida. Fíjense, por ejemplo, en las unidades de habitación, que yo puedo entender este dúplex como una caja que ya puede venir prefabricada y se coloca exactamente en lo que será la estructura final del edificio. Por tanto, si bien en las unidades de habitación todavía no podemos hablar de construcción prefabricada en el sentido que lo conocemos ahora, sí que es clarísimo que es construcción modular, por cuanto que es un módulo que se va repitiendo y que ordena el conjunto. Entonces ahí hacemos ya algún tipo de disquisición. La construcción y la arquitectura o construir arquitectura es cara. Entonces, bueno, vemos el contraejemplo. Todo el mundo conoce a Francis Queré, que es uno de los premios Pritzker de arquitectura, aunque verdad es cierto que él trabaja en Alemania, pero él es de Burkina Faso, con materiales de un coste relativamente humilde, permite hacer construcciones, si se quiere, prefabricadas o semi-prefabricadas, de una calidad innegable, dando respuesta al problema climático de la ventilación, de las cuestiones de climatizar el ambiente en climas muy calurosos, etcétera, y que por tanto vemos que con materiales no necesariamente de gran coste, si se miran desde el punto de vista de la arquitectura y de la técnica de la construcción, se puede dar respuesta con unos costes relativamente asumibles a los grandes problemas, en este caso de construcción de edificios, de escuelas, y fíjate que son materiales perfectamente asumibles. Estamos hablando de elementos cerámicos o incluso de barro, madera, etcétera, y con resultados absolutamente excelentes. Porque lo que es la construcción masiva nos puede llevar a eh, el indeseado tipo de construcción industrializada de baja calidad y que aunque es posible, lo que nos recuerda es que no hay que confundir, por eso hemos hablado antes de si la arquitectura puede dar o no puede dar respuesta a un tipo de construcción absolutamente adocenada, sin ningún interés, pero que técnicamente da respuesta a la construcción. Entonces ahí siempre aparece una discusión clásica, es por qué asociamos la arquitectura prefabricada o modular a la vivienda digna de bajo coste para dar respuesta a aquellos que no tienen acceso. Si tendría que ser todo lo contrario. Ya hemos visto, por ejemplo, en los edificios de Le Corbusier, cómo se puede elevar el nivel de la arquitectura y de la construcción. Solo que si hiciéramos el paso de poder prefabricar esto, que se puede hacer perfectamente, estaríamos hablando no de vivienda digna, sino de vivienda de calidad, que es lo que hemos de pretender, y no solo dar respuesta
como se hace hipotéticamente en este tipo de construcciones, a situaciones de emergencia o de gente desfavorecida, etcétera. Las grandes ciudades también se pueden construir, y nos lo enseñaron los griegos de la época dórica, jónica o corintia, exactamente con una arquitectura de calidad. Y nos lo enseñaron los romanos y nos lo han ido enseñando durante todo el transcurso de la humanidad en todas las eh, culturas. Por tanto, ahora que ya estamos en la tercera revolución industrial, es decir, justo después de la Segunda Guerra, cuando aparece el ordenador, y que ahora nosotros estamos ya entrando en la cuarta revolución industrial, cómo esto ha cambiado la manera de construir, la manera de proyectar y cómo esto nos permite dar nuevas respuestas en la construcción. Como estamos en Barcelona y nosotros tenemos muy claro exactamente cuándo entró esta tercera revolución, porque coincidió básicamente con las Olimpiadas de Barcelona, los primeros edificios que se hicieron o se construyeron a partir de la tecnología del CAT y del CAM en Barcelona, pues fue precisamente los edificios de la famosa Torre Ars el Hotel Ars de Barcelona, que además está firmado por el despacho del SOM, de Skill Owen and Merrill, aunque era la versión, en este caso, europea de Inglaterra. Pero este edificio fue el primero, estamos hablando del 92, que consta que se hizo con métodos informatizados. Y por tanto, esta tercera revolución industrial, en los despachos de arquitectura en donde hemos trabajado los de nuestra generación, ya hicimos el salto de trabajar a mano, dibujar a mano, a pasar a dibujar ya con ordenador, calcular con ordenador, etcétera, y nos permite un tipo de construcción que todos tenemos asumida, como en esqueletos de acero, con placas de hormigón, forjados mixtos, etcétera, que permiten un tipo de construcción de calidad, pero además mucho más eficiente y mucho más rápido que con métodos, digamos, tradicionales. Y esto permite, por ejemplo, industrializar, construir en seco, que esta es una, y por tanto se elimina toda una serie de mano de obra, digamos, que hoy en día ya no tiene sentido si podemos construir en seco. Esto es un edificio de aparcamientos en Alemania, que es un clásico también, o este tipo de estructuras metálicas con placas de hormigón para hacer edificios de servicios, oficinas, etcétera, o ya más modernamente pasar directamente a lo que sería la prefabricación modular y poder construir por unidades que ya vienen montadas desde el taller y que nosotros ensamblamos directamente ya en una estructura premontada, vamos colocando cada uno de estos elementos que ya vienen casi completamente terminados. Y la prefabricación, en este caso modular, y la construcción en seco, nos permiten dar respuesta con una mayor calidad, por cuanto que es una construcción industrializada que tiene que ver básicamente con una construcción en taller y por tanto con un control de calidad mucho mayor que el que se pueda conseguir in situ en pie de obra. Por tanto, vemos que esto sí que es posible. Y si en vez de hacerlo con elementos modulares metálicos o de madera, Arthur Commendam, por ejemplo, August Commendam, perdón, en Montreal en el 82 y en otros muchos edificios que él construyó a partir de la prefabricación, pues también vamos viendo cómo se pueden ir implementando este tipo de edificios. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, unos bloques de viviendas que se hizo por el despacho Pica Aguilera aquí en Barcelona y que utilizan precisamente la idea esta de prefabricación modular, en este caso de hormigón, a partir de un módulo que se va repitiendo y por tanto de alguna manera ya reproduce lo que se estaba haciendo en otros países, por ejemplo en Montreal en el 67, etcétera,
pero siempre con una inercia que supone el retraso respecto a países más adelantados. Y hoy en día sí que, con la idea que hemos visto anteriormente de las unités de habitación de Le Corbusier, es decir, el módulo, cómo podemos realmente ya construir con el sistema modular edificios en altura y con una velocidad de construcción realmente impresionante. Y si hablábamos anteriormente de la respuesta que se dio en los países soviéticos digamos, de lo que serían los países satélites como Hungría, como Bulgaria, como Rumanía, etcétera, hoy en día vemos que esta idea de construcción masiva con un sistema modular prefabricado, quien ha tomado el relevo y está dando solución también en gran escala, pues son, por ejemplo, la China, en donde hay empresas que ya hace años que han dedicado todos sus esfuerzos precisamente a reproducir esa idea a partir de el concepto de prefabricación modular. Entonces, yo ahí les dejo la página web del broad.com en donde verán, si entran en esta página, pues todas las construcciones que se han hecho durante estos años a partir de esta idea de construcción modular. Si se fijan aquí en la planta que tenemos abajo, el ancho del módulo es aproximadamente los 2,48, 2,5, que sería el gálibo por carretera de transporte en camión. Por tanto, esto es lo que limita de alguna manera el módulo inicial, que se puede doblar, triplicar, pero por apilamiento, ahí se ve clarísimamente, se pueden construir edificios en altura con muy poco tiempo. Entonces siempre salen los récords de que si se ha hecho un hospital de tantos miles de metros cuadrados en tantos días, etcétera. Pero fíjense que esto es posible precisamente porque se puede planificar antes, se puede construir, y lo único que se debe hacer a pie de obra es el montaje, es decir, hacer las cimentaciones, etcétera, preparar el terreno y a partir de ahí ir montando y construyendo, pero en seco, lo cual nos permite un sistema de construcción mucho más rápido y mucho más elevado. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la colocación de uno de los módulos con las instalaciones ya previamente montadas, con lo cual lo único que hay que ir haciendo, que no es poco, es ir apilando y conectando todos estos elementos hasta crear pues una unidad que sea monolítica, que esta es un poco la idea de lo que sería la construcción modular prefabricada. Por tanto, hemos empezado con la revolución del Neolítico y decíamos, ¿es posible dar respuesta? Hombre, es evidente, porque si en el caso de la China, que son millones de personas, han de dar respuesta a estas construcciones en un tiempo relativamente corto, con unos estándares de calidad suficientemente elevados y además en unos tiempos de producción que permitan precisamente dar respuesta a esta solución, es evidente que lo es. Por tanto, técnicamente es cierto que sí que lo es, pero ahora nos queda, digamos, toda la parte que está detrás de la propia construcción, que es la gestión de toda esta construcción, en donde hay decisiones que se nos escapan a los constructores, a los ingenieros y a los arquitectos de los diseñadores, y que por tanto ya es una cuestión de tipo, si ustedes quieren, ya no solo social, sino una cuestión de tipo político. Aquí vamos viendo pues un poco el ejemplo de lo que sería un tipo de construcción prefabricado modular, en este caso un ejemplo chino actual de la empresa Broad.com. Aquí tendríamos los módulos que decíamos antes, con el símil de la unidad de habitación, en este caso la de Marsella, en donde vemos exactamente cuál es la idea de ir colocando estos módulos en la construcción y que están perfectamente acabados ya en el taller. Por tanto, es simplemente transportar esto a pie de obra y ensamblarlo en el conjunto. Y como que estamos en Barcelona, pues yo les pongo otro ejemplo de algo que se ha hecho en Barcelona, que es un edificio a base de contenedores marítimos reciclados,
que da respuesta precisamente a un déficit habitacional, pero siempre lo que decíamos anteriormente, esto es una promoción hecha por el Ayuntamiento de Barcelona, pero siempre orientado a un tipo de vivienda social. Entonces, la pregunta es ¿por qué esto no se puede hacer con vivienda no social, sino vivienda de cualquier tipo? Porque luego vemos que los acabados finales de este tipo de construcción, si ustedes quieren, muy sencillos, pero con unos acabados de una calidad también innegable cuando ves el edificio por dentro. Ahora simplemente les he hecho la foto de la fachada, en donde se adivina la caja de la escalera, etcétera, pero que se pueden lograr resultados realmente notables a partir de construcciones relativamente sencillas, pero de calidad. Bien, y con esto acabo la pregunta que hemos iniciado y que después de este recorrido que hemos hecho, pues cada uno que tenga la respuesta en sus respectivos lugares en donde estén situados, y se ha hecho realidad para toda la humanidad. La construcción prefabricada puede garantizar la vivienda para todo el mundo. Pues bien, con esto acabamos la reflexión. Espero que les haya interesado y, por supuesto, quedamos a disposición para si hay algún comentario o preguntas, Mm, y le cedo la palabra a Albert, que mm. será quien en este caso me sustituya. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, estoy, bueno, alguna reflexión, alguna pregunta ha llegado. Si queréis ir añadiendo alguna, no hay ningún problema. Sí que es cierto que, bueno, un poco quizás reflejo de tu exposición, que nos ha llevado casi, como quien dice, desde del primer módulo. Uy, hemos perdido a Carlas. Ah, No, no, estás. Por un momento había desaparecido la imagen. estoy. Vale. Entonces, claro, habían reflexiones casi filosóficas, ¿no? Porque sí que podríamos decir que has demostrado que hay la opción de. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a compartir eh, esto mientras vamos hablando y así lo que voy a hacer es dejar en pantalla este QR por si alguien lo quiere escanear mientras tanto. Vale. No, lo que nos venían a decir es que sí, que está claro que con lo que tú nos has comentado, pues obviamente se puede abordar un tipo de construcción que sea más asequible, pero que quizá no parece que ese sea, digamos, la consecuencia que estamos viviendo, ¿no? Pues eso cuesta mucho de llegar, por lo menos aquí en el contexto europeo, pues A ver, yo, la, his- no lo tocamos mucho todavía. no, pero a ver, Sí, no. yo distinguiría dos cosas Mm, que son importantes, porque antes de hacer estaba hablando con la periodista que nos ha intentado sonsacar sobre la mm, construcción también. Yo le decía, a ver, una cosa es la técnica de la construcción, que está más que mm, resuelta, como hemos visto, porque si en mm, China esto, pero luego los constructores, los ingenieros, los arquitectos somos solo una parte de los agentes mm, del sector inmobiliario. Luego hay otro sector que es el que tiene el suelo, los medios de producción y los políticos que mm, hacen todo lo posible para que esto no se haga realidad. Y entonces, las trabas mm, que nosotros tenemos para poder producir esto son la escasez de suelo, que conduce básicamente a la especulación, que el sector de la construcción tiene una inercia al cambio muy importante y que por tanto va a ser muy reacio a adaptar este tipo de sistemas. Y después, como si esto se traduce en una construcción, digamos, masiva, como estamos viendo en China, etcétera, ahí la administración también ha de sacar tajada, y por tanto esto quiere decir permisos, quiere decir aranceles, quiere decir impuestos, y por tanto todos estos factores hacen que esto no vaya hacia adelante. Pero desde el mm. punto de vista puramente técnico, esto está más que resuelto. Lo que no está resuelto, es decir, en el proceso que hemos hablado desde el neolítico hasta ahora, nosotros los técnicos hemos hecho los deberes, pero los políticos están en el neolítico.
Y los constructores están en esta evolución, si se quiere, del capitalismo salvaje adaptado a los sistemas de producción, es lo que está frenando esto. Por eso se puede hacer en China o por esto se pudo hacer en la Rusia comunista, en la URSS o en los países satélites, pero no se puede hacer en los países capitalistas. Evidentemente que no. Esta es mi Mira, reflexión, ¿eh? mira, nos llega una pregunta, bueno, nos Sí. preguntan cuáles son los límites que tú le ves a la prefabricación, que sí, bueno, siendo tan buena opción como es, pues cuál es el límite que le puedes ver. A ver, el límite que tiene la prefabricación, básicamente, yo entiendo ahora, es el hecho de no utilizarla. Bueno. De acuerdo, queda respondido. Otra pregunta que nos llega. En Eh, términos de coste general, ¿la construcción sí. prefabricada tiene un valor superior a a la tradicional? Bueno, yo puedo contar algunas Bueno, experiencias esta pregunta que nos recientes, hace, que es pero muy dinos, oportuna, dinos. No. no, la respondemos precisamente en el curso, porque una de las presentaciones que hacemos es, antes he hablado de Pica Aguilera, que es uno de los que nos hacen partícipes con sus proyectos, hicieron el monitorización de un edificio de vivienda en el País Vasco con prefabricado de hormigón y entonces contabilizaron exactamente respecto a un edificio similar de las mismas características, construido de manera, digamos, convencional a uno prefabricado, y entonces hacen el comparativo de tiempos de producción, de costes, etcétera. Claro, hay aspectos que son demoledores, por ejemplo, los plazos de construcción. Entonces, si estos plazos de construcción, que son demoledor desde el punto de vista de la prefabricación, pues son mucho más rápidos, todo esto lo traduces en costes en el tradicional, de mano de obra, de tiempos de alquiler de material, etcétera. Claro, esto es demoledor. Entonces, lo que digo, la perversión del sistema hace que encarezca otro tipo de materiales precisamente para que esto no sea competitivo. Por ejemplo, el coste de grúa ahora, de una grúa de 200 toneladas, es un coste exagerado, pero porque es un elemento hoy en día, digamos, minoritario. Pero cuando tengas que alquilar 200 grúas y no haya otra solución, será muchísimo más barato. Entonces, claro que hay cosas que son más caras, pero no porque lo sean, sino porque el propio mercado hace que estos productos se pueda especular sobre el precio. Sí, vamos, yo de hecho por ahí he oído reflexiones como que si la construcción industrializada no consigue ser más económica, es que algo falla. Entonces no podemos estar hablando de industrialización como tal, porque que un proceso Bien, industrial vamos a... pueda ser más caro que un proceso individual no bueno, tiene sentido. vamos a llevarlo a otro terreno. ¿Qué está pasando con los coches eléctricos respecto al motor de explosión? ¿Por qué son más caros? Bueno, porque quizás se están dirigiendo a un Cuando en realidad no mercado tendrían que serlo. Mm, Bueno, pero no está a precio de mercado. Están marcando el precio del mercado los especuladores que están apostando por el cambio. mm, mm. Y Sí, entonces, sí. la pregunta que hacemos, Mm, un Tesla, por poner un modelo que todo el mundo conoce, mm. ¿todo el mundo está seguro que es mejor que un Mercedes 500? Bueno, Ya. vale, pues la misma respuesta en la construcción. Saliendo un poco de esta vía que estábamos aquí ahora mismo siguiendo, mira, nos preguntan en términos, por ejemplo, de grandes ciudades donde ya hay poco Sí. suelo disponible, Mm. ¿qué papel puede desempeñar la construcción industrializada en la rehabilitación? Claro, en la rehabilitación es muy difícil la prefabricación, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de construcción, siempre nos dejamos las instalaciones. Y entonces, las instalaciones tienen un coste muy grande en un edificio. Entonces, hoy en día, cuando uno ha de sustituir, yo que sé, una caldera central de un edificio, si viene con una unidad yo que sé, de bomba de calor industrializada, vienes con un módulo que ya está todo montado y solo lo tienes que enchufar a la red. Quiero decir, ahí hay unas ventajas impresionantes.
No pensemos solo en el tocho y en la parte más convencional, pero Mm. también en las instalaciones. Sí, Eso es evidente. mm, de hecho ¿Eh? vemos que algunos de los grandes interesados en la construcción modular son todas Mm. las empresas de instalaciones, porque ya en ese módulo pueden haber incluido su solución de Precisamente, pero climatización, etcétera. entonces en esta filosofía todo el mundo tiene claro, porque lo tiene asumido, que una cocina o un baño hoy en día son modulares por definición. Porque cuando te Ujú, vas al IKEA a comprarte una cocina, los muebles siempre hacen 60. ujú. Bueno, ¿Vale? Y no le eh, puedes pedir que te haga un mueble de 33 y que la y- puerta te haga treinta y no. dos y medio. Esto ya nadie lo entiende. Ya, ya. De hecho, yendo un poco más allá, lo que se propone es que en los nuevos diseños, en las nuevas distribuciones, se podrá Ujú. ir a medidas estándar de el baño con lavamanos e inodoro, el baño que incluye ducha y el baño que Pero incluye ahora la bañera. Y entonces ya tenemos tres medidas. nos abstraemos de la construcción y nos vamos a un elemento que todos tenemos en la mano, que es un móvil. Ujú, ¿Cómo han llegado al resultado de que todos tengan el mismo enchufe para cargar? ujú, Porque es que es una solución obvia. ¿Quién se resistía a que esto no fuera así? Pues los que se quieren distinguir precisamente para no ujú, poder dar solución a todo el mundo. Y entonces, no, es que yo tengo el iPod no sé qué que no va con nada. O con los ordenadores. No es que yo solo trabajo con Apple. Bueno, muy bien, ¿vale? Pero esto es un lujo. No todo el mundo va con un Porsche. ujú. Mira, nos acaba de entrar una nueva, bueno, pregunta barra comentario. Nos dicen desde México. Eh, Actualmente yo trabajo en construcción modular de concreto en México y es sí, todo un reto para el transporte y la optimización de espacios. claro. Bueno, sí, sí. Sí, sí, claro. No, es cierto. De hecho, uno de los grandes retos, uno de los temas que además en el curso que se trabaja es todo el tema del transporte. Es decir, el que se va a poder transportar sin necesidad de transportes especiales es, digamos, un baremo base a la hora de diseñar, porque si necesitamos transportes Pero especiales, vamos a ver, pues la cosa se va. si hoy en día te pueden traer un jersey de Suecia en 2 días, ¿cómo no te van a traer una casa si quieres, a trozos? Igualmente, pero si no es un problema el transporte, es el problema del transporte por carretera o esto. A ver, alguien se pregunta, por ejemplo, cuando llegan al muelle, yo digo de Barcelona porque es el que conoces, cuando te llega el barco del Merx con los contenedores que tienen, ¿cómo los descargan? Ujú, ¿Qué problema de transporte hay? ¿Y cómo llega esto a todas las industrias del país? Pues si llega con un contenedor de barco, que es la pieza básica, pues como máximo, si tú haces contenedores de barco montados, ya tienes el problema resuelto. ujú. Muy bien, bueno, es un tema que podría dar para Sí, mucho. sí, sí. Llevamos ya unos minutos por encima, digamos, del tiempo previsto. Si acaso permitirme como cierre que vaya hacia atrás en esto que tenéis en pantalla. Como os decía en el principio, lo que hacemos es siempre vincular a nuestros programas formativos las masterclass, las presentaciones, casi la reflexión que ha sido hoy la presentación de Carlas. Y hoy pues la tenemos vinculado plenamente al curso de posgrado en construcción modular, perdón, en construcción prefabricada. Es un curso en el que Carlas está como profesor. Y bueno, como siempre, lo tenemos plenamente enfocado a lo que es el ejercicio profesional, que todo lo que se enseña en el curso, pues de alguna forma pueda ser de aplicación inmediata al entorno profesional de los alumnos. Nada, aquí. Bueno, sí, ahora que no se nos pase, es un curso que dura 4 meses, lo tenéis aquí, 4 meses intensos. Las clases se imparten, son dos por semana, es un online síncrono. También tener en cuenta que si alguna de las sesiones no se puede asistir, quedan grabadas, con lo cual nunca se pierde nada. No sé si, Carlas, tú que lo tienes muy reciente, si quieres comentar un poco cómo lo han ido viviendo los alumnos, vamos, qué feedback has tenido por su parte. No, no, a ver, yo he dado los dos primeros módulos que eran Mm, un poco también en la línea más filosófica,
pero luego el que está en aplicación de toda la tecnología BIM y después toda la cuestión de costes y producción está teniendo muchísimo éxito porque hay ganas precisamente de aprender. Entonces, sabes que gran parte de nuestros alumnos son de un área Ujú, muy determinada, aparte de los que son locales, pero en Sudamérica hemos tenido una respuesta magnífica. Entonces es muy ujú, interesante ver el feedback de retroalimentación que hay entre la realidad nuestra aquí y después la que tienen ellos. Antes he hablado de México, hemos ujú, tenido alumnos por toda América, y entonces ves el grado, digamos, no de retraso, sino de adaptación a su realidad y la misma que tenemos nosotros. Pero al final el problema siempre es el mismo, ¿eh? ujú. Bueno, mira, lo que decíamos que esto no termina, otra pregunta. Bueno, ya el que quiera aguantar hasta el final, pues no hay ningún problema. Nos dice que cómo se industrializa un proyecto en el que cada sala en un mismo nivel pueda ser diferente, ya que, claro, el tamaño de cada sala, pues implica cambios. Hombre, yo diría que si hacemos una distribución de todos distinto, poca industrialización nos va a costar mucho, ¿eh? Es como si quisiéramos que cada No, coche fuera distinto del o anterior. que el Partenón cada pilar sea diferente. Ujú. Claro, Obviamente industrializar supone repetir, que no. aunque haya cierta flexibilidad, pero si no, la cosa es que se complica. No, pero es que, a ver, también hemos de entender que la prefabricación da respuesta a un tipo de problema, pero no a todos. Entonces, lo Ujú. que no se puede pretender es individualizar cada construcción a partir de... No, eso es otra cosa esto. Muy bien, bueno, pues nada, no vamos a alargar esto más. Os vuelvo a dejar en pantalla el código QR porque, en fin, todos los que se hayan sentido atraídos por este tema y quieran pues ir más allá, tienen pues el curso de posgrado en construcción industrializada como, bueno, como la mejor solución. Así que nada, yo la dejo un par de minutos en pantalla y bueno, despedimos. Carlas, muchísimas gracias. Y bueno, No, gracias a vosotros por invitarme, como siempre. muy bien, pues nada, un saludo a todos. Muy buen día.